Vamos a leer el comunicado que tenemos para el día de hoy. El Movimiento Sindical Popular Autónomo Guatemalteco ante la opinión pública nacional e internacional. Hoy, 21 de junio, se cumplen 41 años del secuestro, desaparición de los compañeros y compañeras sindicalistas de la Central Nacional de Trabajadores CNT, perpetrado el 21 de junio de 1980 por las fuerzas criminales y represivas del gobierno de Fernando Lucas García y en ese entonces ministro de Gobernación Manuel de Jesús Valiente Telles, y como jefe de la Policía Nacional Pedro Arredondo. Ellos dieron las órdenes de la detención, secuestro de los 27 sindicalistas de la CNT y posteriormente desaparecidos sin que hasta el día de hoy se conozca de sus restos humanos, por lo que hacemos saber que la política antisindical en Guatemala, como en otros países de América Latina, como por ejemplo Colombia, Honduras y Guatemala, es una política y problema estructural histórico de la intolerancia, negación ante derechos humanos de la clase trabajadora a la organización sindical. Es una política del sistema capitalista salvaje, abrazado desde hace muchos años la estrategia, campañas contra el sindicalismo con diseñadas y ampliadas desde distintos ángulos, dimensiones por sectores empresariales y complicidad de los gobiernos de turno en Guatemala. Únicamente durará la primavera democrática en la década de la revolución de 1944 a 1954, en que la clase trabajadora logró tener una plena libertad de organización sindical. Luego, la contrarrevolución de 1954, tanto sindicalistas como dirigentes de organizaciones populares han sido víctimas de la represión de la criminalidad, persecución, el control, el secuestro, la desaparición forzada, el exilio, la cárcel y hasta asesinato por hacer uso del derecho de organizarse, alzar sus voces para demandar justicia social, por denunciar la represión estatal y empresarial, la militarización, demandar una democracia efectiva y participativa, es decir, aquellos que como un derecho de defensoras de derechos humanos ante toda injusticia económica y social que han sometido a tanta pobreza y hambre en la mayoría del pueblo, y la respuesta ha sido la represión y muerte de dirigentes sindicales. Hoy, al cumplirse 41 años del cobarde, criminal y vil secuestro de los 27 compañeros y compañeras de la CNT, este es un hecho histórico que marca uno de los periodos de mayor brutalidad y de represión en contra de los sindicalistas y sectores populares democráticos progresistas de Guatemala. El contabilizar cuántos sindicalistas han sido asesinados por la acción política de algunos patronos y gobiernos es una cantidad muy elevada, pero además, si se lograra contabilizar cuántos sindicatos, federaciones o centrales sindicales han sido destruidas, o mejor dicho de otra manera, asesinadas por el patrono, sus bufetes de asesores de la impunidad y gobiernos, como se respalda con nuestra manifestación, como en otros hechos criminales perpetuados
en contra de sindicalistas. El secuestro y desaparición de los 17 sindicalistas de la CNT el 24 de agosto de 1980 en el centro de retiro Emaús, Escuintla. Los sindicalistas asesinados y heridos aquel 24 de agosto de 1994 por el desalojo de los trabajadores campesinos y sindicalistas asesinados, heridos en la hacienda San Juan El Horizonte, empresa La Exacta, en Coatepeque. Los asesinatos en serie de trabajadores sindicalizados, vendedores del mercado de Coatepeque, entre tantos más. Seguro que una lista enorme. Solo del año 2008 a la fecha han sido asesinados más de 100 sindicalistas y el Ministerio Público no ha cumplido su responsabilidad para investigar a quienes han sido los asesinos y aplicarles todo el peso de la ley y los responsables materiales, pero principalmente a los actores intelectuales, pero debido al muro de la impunidad tan enorme que prevalece y que ha construido para hacer y actuar como les venga en gana y violar toda la normativa jurídica del país y que permite esclarecer esos crímenes y no permita la organización sindical. Esas son algunas de las razones por las cuales defienden, sostienen y consideran la estructura de corruptos y del crimen organizado que operan y que tiene vínculos en estructuras en el gobierno con la finalidad de autoprotegerse, preservar sus privilegios y crímenes para continuar con mayor acumulación de riqueza, el despojo de las tierras a los campesinos, el agua, el oro, el petróleo y la destrucción del medio ambiente del planeta Tierra, la trata de personas, el trabajo infantil, además mantener bajo un clima de terror a la población para que no se organice y ahora pretenda utilizar con mayor amplitud y descaradamente ciertas leyes y reformar otras para criminalizar y destruir más organizaciones que luchan contra la corrupción e impunidad, que siguen empobreciendo más al pueblo y con esa política obligan a migrar a otros países, tal como las reformas a la ley de las ONG, a la cual le dio luz verde los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Y de la impunidad, el trabajo a tiempo parcial no es más que bajar los salarios mínimos y eliminar las jornadas de trabajo para desquebrajar al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ante esta escalada y sistemáticas políticas antipopulares y criminales, diversas organizaciones sindicales, populares, campesinas, estudiantiles, religiosas, organizaciones por el aparecimiento de secuestrados y desaparecidos que luchaban por la paz, el aparecimiento con vida de los detenidos desaparecidos, definen realizar la primera conferencia sindical y popular por la paz en Guatemala el 18 de junio de 1988. Dadas las condiciones políticas de aquella época, definieron y acordaron establecer el 21 de junio como el Día Nacional contra las Desapariciones Forzadas, constituyéndolo como una jornada de lucha por el respeto y defensa de los derechos humanos, por el aparecimiento con vida de los miles de guatemaltecos detenidos y desaparecidos y el cese de la represión en las áreas rurales y urbanas. Esta fecha, en memoria y homenaje
a los 27 compañeros y compañeras sindicalistas de CNT detenidos. Desaparecidos el 21 de junio de 1980 por las fuerzas represivas y criminales del gobierno de Fernando Lucas García. Lo condenable de la situación y de las políticas de los gobiernos, empresarios y sus bufetes de asesores de la impunidad es que a 41 años del secuestro, detención, desaparición forzada de los compañeros y compañeras de la CNT, hoy día la lucha continúa siendo la misma, por el respeto y el cumplimiento al derecho humano, porque se haga realidad la libertad de organización sindical, por el derecho a la negociación colectiva, por el cumplimiento y aplicación de las leyes y que se tenga justicia pronta y cumplida, por salarios acorde al costo de la canasta básica vital o ampliada, porque el Ministerio de Trabajo sea el verdadero tutelar de los derechos de la clase trabajadora. Sin embargo, no se ve aún luz del túnel para que esto suceda en Guatemala. La OIT acordó tripartitamente las condiciones y mecanismos para que se establezca el trabajo decente, lo cual es imposible. Además, en la ONU definieron los objetivos de desarrollo sostenible, pero al igual las políticas del actual gobierno como los anteriores y empresarios no se les da la gana, ni mucho menos tienen la voluntad política para establecer políticas y leyes que vayan encaminadas a aplicarse y cumplir con esos compromisos de Estado. Al contrario, con el actual gobierno y empresarios y la alianza empresarial se están aprovechando de la situación del COVID-19 para una mayor flexibilidad y de regulación laboral, con lo cual su intención es debilitar y destruir más organizaciones sindicales y evitar el surgimiento de otras. Lo del caso es que quieren bajar los salarios mínimos y legalizar los que ya pagan los empresarios, que oscilan en 35 a 40 quetzales diarios. Por ello, presionan para el famoso trabajo a tiempo parcial o trabajo por hora y debilitar la seguridad social, además que las personas empobrecidas no tengan protección social. Por tales circunstancias y la situación actual que enfrentamos con las políticas regresivas del gobierno y empresarios, debemos de continuar con el ejemplo de todos aquellos mártires que ofrendaron sus vidas por sus luchas para contribuir a la construcción de un Estado de Derecho donde se respeten los derechos inherentes de la clase trabajadora de Guatemala. Una patria con libertad plena, con trabajo y salarios dignos, con seguridad y protección social, con acceso a la tierra para el campesino, el pleno respeto a los derechos de los pueblos originarios, con un sistema de salud y educación pública de calidad y que cubra todo el país, por una vivienda digna, por el respeto a la libre organización sindical y negociación colectiva y un sistema de justicia pronto y cumplida. Porque ellos nos enseñaron el camino, sus huellas jamás se borrarán. Mártires de la CNT presentes en la lucha. A 41 años del secuestro y desaparición, exigimos aparición de sus restos y justicia. Por el trabajo y salarios dignos, sí a la libertad sindical y negociación colectiva. Las estructuras de corrupción e impunidad matan al pueblo trabajador. No más corrupción e impunidad. Si no hay libertad sindical ni libre expresión, no hay democracia ni Estado de Derecho. Muchas gracias, compañeros y compañeras.